Hola amigos y amigas, hoy lunes 24 de abril del 2023 vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Pueden ocupar cargos de confianza aquellas personas que han sido sancionadas administrativamente y los que están procesados y sentenciados penalmente? Esa es la respuesta que vamos a dar a conocer a continuación. Como sabemos, la administración pública está conformada por servidores de carrera, servidores de confianza, gerentes, subgerentes, cargos directivos. La administración pública está conformada por los poderes del Estado y por los organismos constitucionalmente autónomos. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Tenemos los gobiernos regionales, las municipalidades, los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Cuáles son los organismos constitucionalmente autónomos? Tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Defensoría del Pueblo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, entre otras instituciones. Todas estas instituciones públicas están conformadas por servidores de confianza, por funcionarios de libre designación y remoción, cuya titularidad le corresponde a los que son titulares del pliego. Por ejemplo, cuando se trata de gerentes, subgerentes, directores regionales, la titularidad le corresponde a los gobernadores regionales. Cuando se trata de gerente municipal, subgerentes, gerentes, la titularidad para la designación le corresponde a los alcaldes provinciales y distritales. Cuando se trata de miembros del directorio de las empresas del Estado, la titularidad le corresponde a los regidores de las municipalidades provinciales. Si hablamos, por ejemplo, de las empresas prestadoras de servicios de agua potable, de saneamiento, ¿quiénes designan a los miembros del directorio? Son los regidores de las municipalidades provinciales, los gobernadores regionales. Entonces, todos ellos forman parte del Estado. Y muchos dicen, ¿es posible que una persona sancionada en primera instancia ocupe un cargo de confianza? ¿Es posible que un servidor que ha sido sancionado, sentenciado por delito doloso, ocupe un cargo de confianza? ¿Es posible que una persona que esté siendo procesada porque cometió delito de peculado, de colusión, de corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública, ocupe un cargo de confianza? Esas son las preguntas que a diario realizan los ciudadanos, los periodistas, etc. Entonces vamos a analizar. ¿Qué establece la Ley del Servicio Civil? La Ley del Servicio Civil, como sabemos, está vigente en todo lo que se refiere al procedimiento administrativo disciplinario, ya desde el 14 de septiembre del año 2014. Esta ley del servicio civil establece claramente
que la interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto impugnado. Eso quiere decir, si una persona es sancionada con suspensión, no puede ocupar un cargo de confianza. Y muchas veces hemos visto que a sabiendas que una persona está sancionada, lo designan en cargos de confianza. ¿Quiénes? Los alcaldes, los gobernadores regionales, ¿no? Y sobre esto ellos deben tener mucho cuidado porque las consecuencias van a darse tarde o temprano, porque quien está atrás de eso son los integrantes del Sistema Nacional de Control, es decir, la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y lógicamente también los que forman parte de la fiscalización, ¿no? En las municipalidades, los regidores son los que fiscalizan y pueden pedir información sobre los servidores que han sido sancionados y estén ocupando cargos de confianza. En el caso de los gobiernos regionales, quienes pueden pedir información son los consejeros regionales. En el caso de las empresas del Estado, quienes pueden pedir información son los miembros del directorio. Entonces, es importante tener en consideración lo que establecen las normas. Cuando hablamos de los procesos penales, efectivamente, existen personas que están siendo procesadas porque ocuparon cargos de confianza y cometieron delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, peculado, colusión, etc. Y dice, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Está ocupando un cargo de confianza? Cuando él era gerente de obras, cometió una serie de delitos. Cuando él era integrante del comité de selección, cometió delitos. Cuando él era gerente municipal, cometió delitos, etc. Al respecto, debemos tener en cuenta que la Constitución Política del Estado establece el principio de presunción de inocencia como derecho fundamental. Pero, a partir del año 2020, para ser precisos, desde el 15 de septiembre del año 2020, está vigente la Ley 31.043. Y esta Ley 31.043 ha incorporado un artículo a la Constitución Política del Estado, el artículo 39A, que dice puntualmente lo siguiente: están impedidas de ejercer la función pública mediante designación en cargos de confianza las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso. ¿Eso qué quiere decir? No solamente cuando se trata de delitos contra la administración pública, delitos de corrupción de funcionarios, no. Delito doloso, por ejemplo, ¿qué es? Estafa, violación, usurpación, robo agravado, hurto. Todo eso son delitos dolosos. Entonces, si una persona es condenada en primera instancia por cualquiera de esos delitos dolosos, no puede ser designada en cargos de confianza. Ahora, ¿qué sucede con las personas que están siendo procesadas penalmente? Como les decía, existe el derecho fundamental de presunción de inocencia. En este caso, ellos sí pueden ocupar cargos de confianza, pueden ser los servidores, no existe ningún problema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con un servidor de carrera que no ocupa ningún cargo de confianza y es sentenciado? ¿Puede seguir ejerciendo esa función pública? Sí puede ser, sí puede ejercer.
¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado en el artículo 39A lo que establece es que no pueden ser designados en cargos de confianza. Y los servidores nombrados no tienen cargo de confianza, por lo tanto, ellos sí pueden continuar, ¿no? Salvo que se presente la sentencia, ellos apelan, confirman, van hasta la Suprema y todo queda confirmado. En ese caso sí, ya no podrían ocupar cargos, ¿no? Cargos de carrera me refiero. Pero si se trata de cargos de confianza, basta que tengan sentencia de primera instancia, no puede. Ahora, ¿por qué tiempo? Eso depende del delito, ¿no? Por ejemplo, existen delitos que establecen, o existe la norma que establece claramente que si un funcionario comete delito, no puede ser designado de manera permanente. Eso lo establece la ley 31.419, que ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano el 15 de febrero del año 2022. Esta es la ley 31.419, ¿no? Esta es la que establece los requisitos para el acceso a la función pública. También tenemos la ley o el decreto legislativo 1367. Este decreto legislativo 1367 ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano el 29 de julio del año 2018. Amplía los alcances de los decretos legislativos 1243 y 1295. Entonces, esta ley dice claramente en qué casos se da la incapacidad definitiva para ocupar cargos de confianza, cargos públicos. Entonces, ¿quiénes son? Es perpetua cuando, por ejemplo, existe una persona que actúe como integrante de una organización criminal, o cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados superen las 500 unidades impositivas tributarias. En esos casos, esas personas ya no podrán ocupar cargos de confianza. Ya la inhabilitación es perpetua. Ahora, ¿cuándo se inhabilita a una persona a ocupar cargos de confianza? De 5 a 20 años. Cuando se trata de los siguientes delitos. Fíjense, de 5 a 20 años. ¿Y cuáles son esos delitos? Las vamos a dar a conocer a continuación. El que comete el delito previsto en el artículo 297 del Código Penal. ¿Qué dice el Código Penal al respecto? Cuando se trata de comercialización y cultivo de plantaciones de adormidera. En este caso, la pena será perpetua para el ejercicio de la función pública. También en el caso del delito establecido en el artículo 382. ¿Y qué contempla el artículo 382 del Código Penal? El delito de concusión. ¿Y a qué se refiere? Cuando el funcionario o servidor público abusa de su cargo e induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. En ese caso, también la inhabilitación es de 5 a 20 años. ¿En qué delito también? En el delito de cobro indebido. El cobro indebido es cuando el funcionario hace pagar a una persona lo que no está previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos o en el TUSNE.
Entonces, eso también hay que tener cuidado, ¿no? De pronto dice, a ver, ¿cuánto está la licencia? Está a 300, cuando está a 200. Ya pues, ese es delito de cobro indebido. Entonces, en ese caso, también la inhabilitación es de 5 a 20 años. También tenemos el delito previsto en el artículo 387 del Código Penal. ¿Y cuál es ese delito? Es el delito que se comete con mayor frecuencia en la administración pública. Es el delito de peculado. ¿Y qué es el delito de peculado? Es cuando una persona se apropia caudales, dinero, cuya percepción, administración o custodia le estén confiadas por razón de su cargo. En ese caso también la inhabilitación para ejercer la función pública es de 5 a 20 años. También la inhabilitación es de 5 a 20 años cuando se trata del delito de peculado por uso. Mucho cuidado, ¿no? De pronto un funcionario dice, bueno, pues acá tengo a disposición maquinaria, no voy a usar el combustible la voy a comprar y con eso voy a demoler mi casa que ya está viejita para construir una nueva. El servidor, ¿qué hizo? Usó una maquinaria que es de propiedad de la institución pública. En ese caso comete delito de peculado de uso. Si lo sentencian por este delito de peculado de uso, esa persona está inhabilitada de ejercer función pública de 5 a 20 años. También tenemos el delito previsto en el artículo 393 del Código Penal, que establece el delito de cohecho propio. ¿Qué es el cohecho propio? ¿En qué consiste? Es cuando un funcionario o servidor público acepta donativo, promesa o cualquier otra ventaja para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. Un ejemplo, ¿no? Necesito la licencia de funcionamiento de manera urgente, rápida. Y el servidor encargado de emitir la licencia le dice, muy bien, yo te entrego mañana, pero me tienes que pagar. En ese caso, comete delito de cohecho. Si es deseado por ese delito, también estará impedido de ejercer función pública por el plazo de 5 a 20 años. Lógicamente que esto va a depender de la gravedad de los hechos. También estará impedido de ejercer función pública de 5 a 20 años el que comete el delito de soborno internacional pasivo. Ahora, ¿en qué consiste ese delito? Es cuando el funcionario o servidor público de otro estado o un funcionario de un organismo internacional acepta o solicita dinero para una ventaja o beneficio. Entonces, ese delito es sancionado y la consecuencia es que no ocupará cargo de 5 a 20 años. ¿Qué delito más tenemos? Tenemos el delito que está previsto en el artículo 394. Es delito de cohecho impropio. ¿Y en qué consiste el delito de cohecho impropio? Es cuando un servidor o funcionario público solicita o acepta un donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para practicar un acto propio de su cargo, sin faltar a su obligación, ¿no? O sea, él va a cumplir, un ejemplo, ¿no? El encargado de los divorcios en una municipalidad, ¿no? Dice, bueno, pues tienes todos los requisitos, has adjuntado para que tú te separes de tu esposa, 100%. Pero yo
en 3 días te estoy entregando la resolución de alcaldía que declara la separación comercial y me das dinero. Es lo que es cohecho impropio. Él está cumpliendo con su obligación, pero está pidiendo dinero. Entonces, en ese caso también la inhabilitación para ejercer función pública será de 5 a 20 años. También tenemos el delito que está previsto en el artículo 395, que es el delito de corrupción pasiva. ¿Y en qué consiste el delito de corrupción pasiva? Se trata cuando un juez, un fiscal, un perito, un árbitro, un miembro de tribunal administrativo solicite donativo, promesa o cualquier otra ventaja para influir en la decisión de un asunto, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Yo soy juez, tú estás solicitando que declare fundada tu demanda de reivindicación, vas a recuperar un terreno de 10 hectáreas. Ya pues yo acelero, te doy la sentencia favorable a cambio de que me des dinero o me des parte de ese terreno que vas a recuperar. Entonces, comete el delito de corrupción pasiva. Si ese funcionario es sentenciado, tampoco podrá ocupar ningún cargo en la administración pública por el espacio de 5 a 20 años. Tenemos el delito también que está previsto en el artículo 396, que es el delito de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. ¿De qué trata este delito? Es, por ejemplo, cuando el secretario judicial, el relator, el especialista, el auxiliar jurisdiccional comete este delito de pedir, ¿no? ¿Sabes qué? Yo estoy a cargo como especialista de programar las audiencias. Ya pues acá hay un montón de expedientes, pero si tú me das dinero, yo de acá 5 días ya está programado tu audiencia. Le dan el dinero y programa la audiencia. Eso es delito de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. También en este caso, la inhabilitación será de 5 hasta 20 años. Tenemos el delito que está previsto en el artículo 397 del Código Penal, que son los delitos de cohecho activo genérico, que consiste en que el servidor solicita un beneficio económico para no cumplir con una obligación que tiene, ¿no? Puede ser en detrimento de la otra parte, ¿no? ¿Sabes qué? He ganado mi proceso, pero el otro señor, mi contraparte, ha formulado recurso de apelación. No lo eleves pronto, elévalo de acá a medio año, pues ya luego dirás que te has olvidado, etc., ¿no? Entonces, en ese caso también se comete delito. La consecuencia será que tendrá una inhabilitación de 5 a 20 años para el ejercicio de la función pública. Tenemos también el delito que está previsto en el artículo 399, 400 y 401 del Código Penal. ¿Qué dicen estos artículos? Tenemos el artículo 399, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. ¿Quién ha sido sentenciado por este delito? Es Henry López, Vladimir Cerrón y otros funcionarios que trabajaron con él, y eso les ha costado el cargo de alcalde, de gobernador regional en agosto del año 2019, como es de conocimiento público, ¿no? Entonces,
Este delito de negociación incompatible también tiene como consecuencia la inhabilitación de 5 a 20 años para el ejercicio de la función pública. Es decir, no pueden ser candidatos, no pueden ocupar cargos de confianza, de 5 a 20 años. Eso ya depende de la sentencia que determinará cuál será el tiempo de la inhabilitación. También no podrá ejercer la función pública de 5 a 20 años el que comete tráfico de influencias. ¿Y eso en qué consiste? Cuando alguien dice, no, yo trabajo en la administración pública y voy a lograr que te den la licencia para tu giro especial de manera inmediata. Y efectivamente le dan de manera inmediata. Él logra influir en el gerente de desarrollo económico. En ese caso, comete delito de tráfico de influencias porque ha invocado que tiene influencia y lo demostró. Y será sentenciado a pena privativa de libertad de 4 a 6 años. Y la inhabilitación puede ser de 5 a 20 años. Y finalmente, el delito de enriquecimiento ilícito, que está previsto en el artículo 401 del Código Penal, se da cuando el funcionario o servidor público incrementa ilícitamente su patrimonio y no existe un balance entre lo que tuvo de ingreso y lo que tuvo de egresos, ¿no? Ejemplo, un servidor gana mensualmente 3,000 soles. Está trabajando 3 años, ganando 3,000 soles. Y de pronto adquiere un edificio de 5 millones. A simple vista, existe un desbalance patrimonial enorme. Lo investigan y él no puede demostrar cómo adquirió esa propiedad. En ese caso comete delito de enriquecimiento ilícito y la inhabilitación puede ser de 5 a 20 años. ¿Por qué? Porque así está establecido en el decreto legislativo 1367 que ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de julio del año 2018. Entonces, todas estas normas se tienen que tener en consideración para establecer si van a laborar o no van a laborar, si están impedidos o no están impedidos para ejercer la función pública. Es decir, trabajar en cualquier ente del Estado, no sea municipalidad, gobiernos regionales, Congreso, Poder Ejecutivo, ministerios, empresas del Estado, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿qué es lo que establece el artículo 7 de la Ley 31.419, que es la ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción? Esta disposición ha sido publicado el 15 de febrero del año 2022. ¿Qué dice este artículo 7? Dice lo siguiente: impedimentos para el acceso a cargo de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción. De conformidad con el artículo 39A de la Constitución Política del Perú, están impedidos de acceder a los cargos a los que se refieren los artículos 4 y 5 de la presente ley las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso. También están impedidas de acceder a los cargos a los que se refieren los artículos 4 y 5 de la presente ley las personas que se encuentren inhabilitadas por el Congreso para ejercer cargo público,
las que se encuentren inhabilitadas por mandato judicial para ejercer función pública y quienes hayan sido destituidas de la administración pública por falta muy grave. Importante precisión que hace esta ley 31.419. Entonces vamos a responder en síntesis la pregunta que se ha formulado, ¿no? ¿Pueden ocupar cargos de confianza las personas que han sido sancionadas administrativamente y los que están siendo procesados penalmente y han sido sentenciados penalmente? La respuesta en síntesis es la siguiente. Los que han sido sentenciados en primera instancia por delito doloso no pueden ocupar cargos de confianza. Tampoco pueden ocupar cargos de confianza las personas que hayan sido inhabilitadas por el Congreso de la República. Las que están inhabilitadas por mandato judicial y los que han sido destituidos de la administración pública por falta muy grave. Pero si una persona ha sido suspendida, por ejemplo, le han dado sanción de 30 días de suspensión sin goce de haber, ¿puede ocupar cargo de confianza? Sí puede ocupar cargo de confianza. ¿Por qué? Porque este artículo 7 está estableciendo que los que no pueden ocupar cargos de confianza son los que han sido destituidos de la administración pública por falta muy grave. Muy bien, estimados amigos, es hora de responder las preguntas que están realizando nuestros amigos. A ver, tenemos a José Tanta. Buenas noches, doctor. Una pregunta. El Poder Judicial ordenó mi reposición sobre una medida cautelar ganada en el Augel Utcubamba, y la cual, ¿por qué no pagan las remuneraciones a mis compañeros repuestos por la misma modalidad? Pues es la razón que no me presenté a pesar que el Augel me notificó la reposición. Ahora, doctor, la entidad me ha abierto el proceso administrativo disciplinario sancionador por abandono de cargo pasado a los 3 días. Le pregunto, doctor, ¿procede la sanción a pesar que no firmé el acto de reposición? Gracias por la respuesta. A ver, amigo José Tanta, te respondería la pregunta, pero no me gusta desnaturalizar, ¿no? Cada pregunta en el tema que tocamos. Hoy día estoy respondiendo la pregunta que si pueden o no pueden ocupar cargos de confianza los que han sido sancionados administrativamente. Tu pregunta no está relacionada a los cargos de confianza. Entonces, hay que preguntar en su momento, si no voy a desnaturalizar el tema que estoy tratando y eso no me parece bien, porque nosotros, cada tema tiene su lugar, ¿no? Entonces, eso por favor, José Tanta, cuando se toca el tema, lo respondo, ¿no? Como en otras ocasiones, ¿no? En otras ocasiones ha realizado preguntas relacionadas al tema que estoy tratando y yo las he respondido. Pero en esta ocasión no quiero desnaturalizar el programa. Eso no me parece correcto. Muy bien. Son las 9 de la noche con 18 minutos. Hemos respondido la pregunta si pueden ocupar cargos de confianza los trabajadores, servidores que hayan sido sancionados administrativamente y los que están siendo procesados penalmente o tienen sentencia penal. Muchas gracias por la sintonía. Nosotros vamos a retornar el próximo lunes. Ya el próximo lunes es mayo. Y vamos a presentar nuestro consultorio jurídico virtual, donde vamos a responder todas las preguntas. Por ejemplo, José Tanta, te invito para que estés con nosotros el próximo lunes a partir de las 8:30 de la noche
ahí sí las preguntas van a ser libres. Todo tipo de preguntas. ¿Quieres saber de derecho civil? ¿Quieres saber de derecho tributario? ¿Quieres saber cómo obtener una licencia de funcionamiento? ¿Quieres saber cómo te vas a divorciar? Si lo haces en la municipalidad, si lo haces en la notaría, si lo haces judicialmente. ¿Quieres saber cómo recuperas un terreno? Si lo haces con desalojo, lo haces con reivindicación, etc. El próximo lunes vamos a estar especialistas de diferentes ramas para responder todas las preguntas que ustedes formulen de manera libre. Muy bien, estimados amigos, gracias por la sintonía. Hasta pronto.